¿Qué tal, mis queridos y amados hermanos? Una vez más, encontrándonos a través de este espacio llamado Bellas Palabras de Vida. Seguimos abordando el tema del bautismo. Vemos ahora el bautismo, cómo se lleva a cabo dentro de la iglesia. Desde el día de Pentecostés, la iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. En efecto, el apóstol Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación que se conviertan cada uno y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Según lo testifica en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Como sabemos, los apóstoles eran los encomendados del Señor, eran los colaboradores, ¿no? Y ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús. Ahora, ¿a quién se le ofrecía el bautismo? Aunque este término suena como una oferta, pero es así lo que testifica: a judíos, a hombres temerosos de Dios, a paganos. Es decir, a la persona que deseaba recibir el sacramento. ¿Por qué digo a las personas que deseaban recibir el sacramento? Porque justamente en el antiguo tiempo, en los primeros tiempos de la iglesia, la mayoría, el gran porcentaje, eran adultos. Por eso se les invitaba a recibir el sacramento, simplemente en una actitud libre y voluntaria. A nadie se le obligaba. Y después dice, el bautismo, el sacramento, lógicamente siempre va relacionado con la fe. Por eso, cuando se les pregunta a los padres y padrinos qué piden a la iglesia para el bautizado, ¿qué tienen que responder? La fe. Entonces, a partir de ahí comienza el desarrollo, digamos, de la esencia del bautismo, del sacramento. Entonces, el tema cabría preguntarse, ¿no es cierto?, de la fe, ¿en qué o en quién? Bueno, justamente la fe en Dios, la fe en Jesucristo, el Señor, autor y consumador de la fe. Entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, de qué manera Dios se brinda a todo aquel corazón que lo quiere conocer, que lo quiere abrazar, que lo quiere tomar como su Señor para toda la vida. Y vemos en el pasaje del apóstol Pablo, ¿no?, cómo a los filipenses, de qué manera él estando en la cárcel, ¿no?, este episodio de que la presencia del Espíritu Santo los libera a Pablo, a Silas, a los otros discípulos del Señor, abriendo las puertas de la cárcel, liberándolos de los grilletes, de las cadenas, y lógicamente esta, digamos, responsabilidad caía pura y exclusivamente sobre el carcelero. O sea, si los presos escapaban, el carcelero iba a ser condenado. Ese era lo que prescribía la ley en ese tiempo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el carcelero se asombra porque vuelve a la cárcel y tanto Pablo como los demás, Silas, estaban en sus lugares. Entonces le dijo él: no te hagas problema, no va a pasar nada. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Y él le dice: bueno, tienes que creer en el Señor Jesucristo, te tienes que bautizar. Entonces, ahí vemos el hecho de que Pablo no impuso al carcelero de Filipo que tenía que recibir, sino él lo deseó, él lo buscó. El hecho de haber visto el portento de la manifestación del poder del Espíritu que se manifestó en esa cárcel, el solo hecho eso lo llevó al carcelero a querer ser bautizado. Entonces,
tanto él como su familia fueron bautizados y recibieron al Señor en sus corazones, ¿no? Dice, el apóstol San Pablo también dice, por el bautismo el creyente participa en la muerte de Cristo y es sepultado y resucita con él. Claro, es decir, esto que suena tal vez un poco confuso, porque dice, en la muerte de Cristo, y para participar de la resurrección, primero hay que participar de la muerte. En la parte, digamos, sacramental, se muere al pecado, a la vieja y antigua manera de vivir, para resucitar a una nueva condición de vida. Y es como todo, o sea, cuando iniciamos el camino en algo tenemos que comenzar desde el principio, para que vayamos tomando noción y conocimiento de lo que hemos recibido o de lo que se ha recibido. Pongamos por ejemplo esto. Si un niño ingresa a primer grado y luego se lo pretende llevar a un cuarto, a un quinto, inclusive a un sexto grado, sin haber cursado los intermedios, ¿qué podría ser de ese alumno? Y lógicamente que no estaría capacitado, no tendría la suficiente o no tendría nula la capacidad del conocimiento, porque no pasó por los grados previos para llegar a ese lugar. Y con el bautismo y con cualquier otro de los sacramentos que recibe todo cristiano, sucede lo mismo. Entonces es necesario justamente el acompañamiento. Y cuando se produce el inicio, hacerlo de una manera permanente, constante y responsable, sin lugar a dudas. Y eso compete, como ya lo dije en parte, a los responsables directos, en este caso del bautismo de un niño. ¿A quién? A los padres y padrinos. Entonces, allí es donde debe, digamos, buscarse los medios para arbitrar la enseñanza, la formación, la educación del niño en la fe, para darle a conocer a Jesús, para llevarlo por el camino de la fe. Y de ahí comienza el niño a vislumbrar un nuevo horizonte, un nuevo panorama en su vida interior. ¿Por qué Jesús elige a los niños y dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos? El que no se vuelva como niño no entrará en el reino de Dios. Porque el niño siempre va a estar dispuesto, va a estar siempre dispuesto a recibir la enseñanza, la educación y la formación. Como dice en el libro del sabio Salomón, de los proverbios de Salomón, ¿no es cierto? Instruye al niño desde pequeño en los caminos de Dios para que cuando sea grande no se aparte de él. Entonces, ahí está el tema de la iniciativa, de la dedicación. Porque si no hay tal cosa, difícilmente el niño por sí solo lo pueda aprender. Es lo mismo como que si pretendiéramos que el niño diera sus primeros pasos sin que se lo ayude, sin que su mamá, sin que su papá lo lleve de la mano para iniciar sus primeros pasos. Difícilmente por sí solo lo pueda lograr. Bueno, por eso también la Iglesia es la que toma parte como institución. ¿Para qué? Para administrar el sacramento en la parte ritual también. Y a través de la catequesis. La catequesis es fundamental en el inicio de la vida cristiana. Para eso el creyente tiene que ir a la comunidad. El creyente tiene que formar parte de la comunidad para ir a la iglesia. ¿Y a qué se va a la iglesia? No solamente a cumplir, como muchos creen, con una obligación o para cumplir con Dios, como muchos dicen. No, no. Se trata por una cuestión de ir al aula de Dios, para que ahí aprender. Entonces, ahí es donde se
predica el Evangelio, donde se predica la palabra, donde se enseña de Dios, donde se muestra al Señor. Entonces, el niño o la niña, el pequeño o la pequeña, viendo la actitud de sus padres, lógicamente que de por sí va a buscar imitar. Es la mejor forma. A lo mejor no tanto con la verborragia, con la palabra, sino con el ejemplo. Entonces, de esa manera, ojalá que muchos niños, que muchos jóvenes puedan decir como el salmista: qué contento me puse cuando me dijeron vamos a ir a la casa del Señor, vamos a ir al encuentro con Jesús, vamos a ir a eso que tanto y tanta falta nos hace, eso tan necesario para llenar ese espacio vacío de nuestro interior. Y así compartir en familia, después de la misa, después de la celebración, después de haber compartido como comunidad, comentar, hablar de las cosas divinas, de las cosas de Dios. Y de esa manera se va forjando, se va haciendo dentro del hogar, dentro de la familia, lo que llamamos comúnmente lo que es la iglesia doméstica. Entonces, pongamos en fervorosa oración, mis queridos y amados hermanos, esto para que tantos padres como padrinos ante el Señor tomen esa responsabilidad, de la cual el Señor, lógicamente, un día les va a pedir cuenta. Que así sea. Antes de concluir el programa, mis queridos y amados hermanos, ya que nuestra provincia está siendo afligida por tantos incendios y se ha tornado insostenible, es escasa todavía el número de bomberos para combatir. Bueno, vamos a apelar a la fe y vamos a pedirle al Señor que haga caer copiosas lluvias en los lugares donde están estos incendios. Y vamos a ir a la palabra del Señor en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 17, que dice así: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y en el versículo 18 dice: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces también nosotros, como hijos de Dios, como fervorosos cristianos, elevemos esta oración como lo hizo este profeta Elías, para que haya lluvias y así apague los incendios. Tengamos fe y esperanza, y así como Elías oró, también oremos nosotros. Paz y bien para ustedes.